Buena gente, bienvenidos una vez más a mi canal Geek Fanatic. Hoy vengo a continuar la charla del género terror comenzado en el video de Escalofríos, ya que mucho más tarde dentro del terror adulto también encontraría películas que realmente me atraparon mucho y que al día de hoy adoro. Y la verdad es que podemos tenerle miedo a muchas cosas, desde lo que pareciera ser más insignificante y absurdo, hasta el terror que puede provocar la existencia de algo que nuestra mente no puede procesar ni comprender. Todo esto puede ser gracias a quizás ciertas experiencias, en el caso de los miedos simples que mencioné en un inicio, que parecen a veces insignificantes y absurdos, ya que quizás estos miedos están basados hacia animales inofensivos, por ejemplo, o hacia cosas inofensivas. Y tal vez gracias a historias que nos rodean desde nuestras vidas, en el caso de los terrores más complejos. En este segundo caso tenemos desde leyendas y mitos hasta películas. Sí, yo sé que menciono mucho las leyendas y mitos, pero la realidad es que toda la historia humana se relaciona con eso, quieran o no, de una o de otra manera. Y es que las historias de héroes no son las únicas que existen desde épocas muy antiguas para intentar explicar o enseñar algo. Por ejemplo, si pensamos en las fábulas nórdicas, las cuales fueron más conocidas mundialmente por la recopilación hecha por los hermanos Grimm y luego las adaptaciones de Disney, vemos que desde la antigüedad esta cultura iban contando de boca en boca distintas y hasta horribles historias, las cuales eran contadas a niños para, a través del miedo, enseñarles alguna lección, como la de no andar solos en lugares que no deben, tener cuidado al viajar o de no hablar con extraños, entre muchas otras cosas más. En mi caso particular me gustan mucho estas historias en general. Ya lo saben, ya lo menciono constantemente. Y creo que cada cultura tiene una gran riqueza en esto. Algunas quizás más atractivas que otras. Y siendo sincero, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mi parecer los mitos y leyendas japoneses y sus derivados del resto de países asiáticos son de lo más interesantes y llamativos. Recuerdo que ya hace muchos años atrás existió un canal en YouTube llamado Obakemono, el cual recopilaba excelentes cortos japoneses basados algunos en estas leyendas. Pero actualmente este canal ya no está más, aunque alguien más se encargó de volver a subirlos, por lo tanto si quiero continuar viéndolos puedo hacerlo, ya que en su momento no llegué a terminarlos, incluso aún sigo sin hacerlo. Según tengo entendido, son 110 videos en total. Algunos cortos están divididos en dos o tres videos. Pero cada uno no dura más de los 10 minutos. Tiene un promedio de entre 5 y 10 minutos cada corto, cada video. Desconozco si Obakemono era realmente un canal recopilatorio completamente perteneciente a esta plataforma, es decir, a YouTube, o en realidad era un programa de TV, ya que por su calidad creería esto último. Además, si se busca en internet, llegás a saber que Japón suele tener este tipo de programas. En cualquier caso, siempre me gustó mucho lo que presentan ahí. Sus historias son entretenidas, a veces desconcertantes y a veces dan bastante miedo. Pero mi gusto por esto no empezó justamente en este canal, sino más bien en una saga de películas que había visto mucho antes. Y esta saga es Ju-On. Quizás sea más difícil hablar de la historia de una saga intentando explicar la historia, ya que existen 8 películas japonesas y 4 pertenecientes a remakes estadounidenses. La saga japonesa se subdivide en sagas de 2 películas, es decir, cada 2 películas son una historia distinta.
pero todas mantienen una misma base. Todas inician con un texto el cual dice de la siguiente manera: Shuon, una maldición nacida del resentimiento de alguien que murió. El lugar de su muerte concentra todo este resentimiento. Cualquiera que entre en contacto con esta maldición perderá la vida y provocará el nacimiento de una nueva maldición. Como verán, desde este mismo momento se plantea como si fuera realmente una leyenda, y de hecho esta misma está basada en una de las creencias de Japón conocidas como Onryo, el cual es un tipo de fantasma que puede volver al mundo físico para vengarse. Normalmente estas leyendas tienden a ser mujeres que a menudo sufrieron en vida de los caprichos deseosos de sus amantes masculinos. Pero tras la muerte, su espíritu llega a ser muy fuerte debido a estos sentimientos poderosos como el rencor, el amor, los celos, el odio o la pena. En general son tan controlados por su deseo de venganza desmedida que raramente siguen los ideales occidentales de la venganza justificada. Es decir, no van directo a vengarse de quien les provocó esto, como pasa por ejemplo en el caso de El Cuervo. Haciendo un poco de memoria a mi primer video. Sino que atacan a cualquiera que se ponga en contacto con ellos o que se encuentra en su camino. Los fantasmas como los Onryo pertenecen a un grupo más amplio de fantasmas llamados Yurei, es decir, fantasmas que alguna vez fueron personas y que ahora sus espíritus vagan en la tierra, se convierten en seres malignos o negativos. Existen también otros fantasmas o otros seres malignos que tienen otro nombre que ahora no recuerdo, que son seres que ya son así desde que nacen o desde que existen. Nunca fueron una persona o un humano, sino que siempre fueron seres negativos. Nacieron como seres negativos y siguen existiendo como seres negativos. Normalmente, quizás para los que ven anime, en los animes siempre los traducen como demonios, pero no necesariamente siempre son demonios. Digamos, es como nosotros podemos reconocerlos, pero no necesariamente es así. Dentro de la categoría de los Yurei, existen otros fantasmas como las Hania, la cual representa a una mujer que fue engañada, creando en ella un gran resentimiento de celos y tristeza. También existe la muy conocida Kuchisake Onna, o la mujer de la boca cortada, una historia que se viralizó mucho hace bastantes años por internet, la cual habla de una mujer que era muy hermosa y muy vanidosa, y era la esposa de un samurái. Esta mujer engañaba a este samurái, y cuando él se enteró de esto, le terminó cortando la boca y matándola. Luego el fantasma de esta mujer vagó apareciéndose ante cualquier persona, preguntándoles, teniendo la boca tapada, preguntándoles si ella era hermosa. Y sin importar la respuesta, siempre te va a terminar matando, aunque le digas que sí o aunque le digas que no. Te va a terminar el fantasma luego de que te pregunte por primera vez si es hermosa. Luego se va a destapar la boca mostrando toda la herida que tiene y te va a volver a preguntar lo mismo. También existen otros, como por ejemplo los Shikiminki, los cuales son espíritus de hombres que fueron avariciosos, egoístas o impíos, los cuales al morir son condenados a alimentarse de carroña. En este caso, no afecta o no ataca o no mata a otras personas. También algo que yo veo dentro de todas estas leyendas es la costumbre de que sus fantasmas tengan características visuales según cómo hayan muerto.
No recuerdo el nombre exacto, pero para dar un ejemplo, hay un corto dentro de Obakemono sobre un hombre que se suicidó colgándose de una soga. Y su fantasma tiene un cuello largo debido a esto. También existen otras historias, como por ejemplo las personas que murieron por inanición o tenían algún problema alimenticio, sus fantasmas tienden a tener una boca en la nuca. Estos son detalles bastante curiosos que hacen referencia a el porqué, el origen de por qué son este tipo de seres. Por más que no conozcas las leyendas o las historias, es posible que viendo el tipo de fantasma, viendo el tipo de cuerpo que tiene, puedas reconocer a qué tipo pertenece. Habiendo dicho esto, y volviendo otra vez a la película, la maldición de la que se habla en el texto inicial de toda esta saga, porque en todas aparece el mismo texto, y que se mantiene como base, es sobre la historia de la familia Saeki, la cual vivían en Nerima, Tokio. Cuando Takeo Saeki se encuentra convencido de que su esposa Kayako lo estuvo engañando con otro hombre, decide asesinarla brutalmente, así como también termina asesinando a su hijo y al gato que el niño tenía como mascota. Todo esto debido a este fuerte ataque de celos, siendo este resentimiento y odio por la traición junto a otros sentimientos fuertes como la pena de la mujer, la obsesión y el amor inocente del niño, fungen como la originadora de tal maldición. Como nombré antes de esto, los fantasmas suelen tener un detalle sobre cómo murieron y demás. En el caso de los fantasmas, en el caso del fantasma de Kayako, produce un sonido en particular. No tiene un detalle físico, sino que produce un sonido. Kayako, al haber sido ahorcada, ahorcada, su fantasma produce un sonido gutural como si le costara pasar aire por la garganta. Y es uno de los detalles que, por ejemplo, a mí me daban miedo cuando veía la saga cuando era mucho más joven. Y lo que nos muestran todas estas películas es cómo distintas personas entran en contacto con estos seres al entrar a la antigua casa Saeki, ya sea porque alguien las compró o porque entran a explorarla, ya que los más jóvenes conocen la leyenda y les interesa ir a explorar esos lugares. De hecho, no es algo tan loco, en la vida real hacen eso. Terminando con todos y cada uno de estos personajes tal como dice la leyenda que terminarían, muertos. Lo más interesante y que creo que más me gusta de las películas es la manera en la que está contada, siendo que está dividida en capítulos que te muestran la perspectiva de distintos personajes y cómo sus historias se van entrelazando. E incluso muchas de las situaciones que se muestran suceden al mismo tiempo, pero en distintos lugares. Y por esto considero que se encuentra perfectamente hilada y las recomiendo absolutamente. En cuanto a construcción, están perfectamente hechas. Por otro lado, quizás pueda pecar de sobreanalizar las cosas. Es algo bastante común en mí, quizás exagero un poco en eso, o quizás no. Ustedes juzgarán eso. Pero creo que justamente la creencia de los Onryo representan cómo el dejarse guiar por estos sentimientos de forma excesiva, de no poder afrontarlos correctamente a estas emociones, pueden llegar a ser completamente destructivas
no solo para uno mismo, sino incluso para otras personas, ya que el hecho de que estos fantasmas ataquen a cualquiera sin importar quién sea, habla de gran resentimiento hacia todo, cosa que, haciendo un paralelismo, suele suceder en muchos casos en la vida real con muchas personas, quienes debido a experiencias negativas no llegan a resolver correctamente esto y terminan hiriendo a otros, ya sean cercanos o no, incluso si estos otros son realmente buenas personas que buscan ayudar. Al final terminan heridos solo porque alguien no resolvió bien sus problemas. Y no digo que sea fácil de sobrellevar. Creo que hay casos muchos peores que otros. Creo que la gente puede pasar por una experiencia muy horrible. Pero me parece que lo más correcto es siempre intentar mejorar. Creo que la gente tiene que empezar a ver de buena manera la ayuda y que si creen que no pueden con algo, pedirla. Ya sea a familiares, amigos, ya sea a psicólogos, ir al psicólogo o como sea. Creo que sigue siendo un poco mal visto, es extraño. Creo que a pesar de todo, y que si bien el trabajo del psicólogo es bastante común, la gente suele ver mal, suele tener el orgullo de, sí, yo no necesito psicólogo. Eh, y creo que eso está mal, creo que uno es consciente de lo mal que está y su orgullo es el que le puede permitir o no avanzar. O al menos eso es lo que yo creo. En fin, esto es todo por esta vez. Les diré que en la descripción del video voy a estar dejando los links de las películas de la saga japonesa para que la puedan ver. Así como también el link de la lista de cortos de Obakemono. Y luego me comentan si las vieron y qué les pareció y si creen acertado mi pequeño análisis. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.